Listo. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy de diseño de un circuito electrónico digital en el marco del tercer semestre de Ingeniería Informática. Muchachos, pues yo estoy haciendo esta grabación para que también los compañeros que por alguna razón, por cuestión de conectividad, por cuestión de energía, bueno, por diferentes razones, no pudieron asistir a la clase, también la puedan ver. Entonces, sí les voy a pedir a estos compañeros, hola Ariani, sí le voy a pedir sí le voy a pedir a sus compañeros es que si en algún momento, y ustedes también, si de pronto tienen algún inconveniente, alguna pregunta, me la pueden formular a través vía WhatsApp sin ningún problema, o por correo electrónico, o por donde vean ustedes la mejor manera, para resolverles de pronto las inquietudes que los compañeros que no ven la clase en este momento en línea, pues me quieran hacer, no hay ningún problema. Listo. Solamente Rosemary me ha escrito el llamadito a lista, entonces le pido a Ariani y a Juan que me hagan el favor, también me escriban su nombre para pues reportar ahí llamado a lista. Bueno, listo, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir entonces una presentación que tengo preparada acá para ustedes. Gracias, Juan Camilo. Listo. Entonces, continuando con nuestro espacio académico, vamos a empezar a ver algo. Al finalizar la última clase, nosotros estuvimos tratando temas con respecto a lo que tiene que ver ya con las señales digitales. Terminamos viendo, bueno, antes de esto, las conversiones de los sistemas binario a decimal, a octal y a hexadecimal, donde decíamos que el sistema binario, pues, es el más simple de todos y precisamente por esa razón es que se escogió el sistema como más fácil para el manejo de los computadores y por eso necesitamos saber cómo hacer conversiones de binario a decimal y decimal a binario. Creo que quedó bastante claro, en el último quiz les fue bastante bien en ese aspecto. Entonces empezamos a mirar cuál es el cuento del mundo analógico, del mundo digital. De pronto casi todas las personas se equivocaron en una respuesta, haciendo la realimentación, y ahorita que me acordé, ¿no? Independiente del número o la cantidad posible de valores que se tenga un sistema. No, es decir, a ver, un sistema analógico es un sistema en el cual la cantidad de posibles valores es infinito, ¿sí? No se puede dimensionar. Pero en los sistemas discretos, en los sistemas digitales, las cantidades son finitas. A pesar de que sean muchas, son finitas. Entonces, por ejemplo, cuando yo dije los granos de arena en una playa, la mayoría de gente lo consideró que era una cantidad analógica y no es cierto, porque los granos, así sean muy grandes, no son infinitos. Yo los podría contar. Lo que pasa es que es muy grande, pero se pueden contar. Lo que pasa es que quién se va a poner a contar eso, pero sí son finitos. O sea, hay un número. No sé cuántos, son muchísimos, pero es finito. Esa es la diferencia con respecto a un sistema analógico, como que yo le podría decir a usted cuáles son los números reales. Pues eso sí es infinito, ahí no hay fin. Entonces esa era un poquito la diferencia y que más de uno como que dudó en esa respuesta y ahí está la aclaración. ¿Por qué los granos en la playa los granos de arena en una playa son digitales, no son analógicos, ¿no? Porque así sean muchos, son finitos. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy un cuento que se llama las formas de onda digitales y básicamente estas formas de onda tenemos que tener unos conceptos que ustedes van a tener y aprender a manejar cuando ustedes estén manejando sistemas más avanzados, sobre todo en la parte de la computación, de las redes de datos, del manejo de este tipo de cosas. Van a escuchar muy frecuentemente esos términos, entonces yo en este espacio académico quiero que a ustedes les queden muy claros estos conceptos que vamos a ver porque lógicamente esto es parte de su carrera, ¿no? Entonces, mire, esto es muy común ver estas formas de onda digitales que contienen información binaria, tienen unos aspectos bien importantes. Este es un impulso positivo que le llamo, y este es un impulso negativo. En muchas oportunidades,
esto se lo van a encontrar, porque es que nosotros en el mundo digital nos la pasamos transmitiendo información. Por ejemplo, en las redes de datos a través de los cables viajan información. Y ahorita lo que estamos haciendo, por ejemplo, yo estoy hablando ante un micrófono, el micrófono lo que hace es que convertir esa señal, esas ondas sonoras en eléctricas, llegan hacia el computador tiene un sistema que convierte su análogo a digital, convierte esa señal análoga en digital, la convierte en ceros y unos, y esa información la transmite de alguna forma, pues a través de la red inalámbrica, en este caso, hacia mi modulador y mi punto de acceso que tengo aquí en la casa, y eso lo mete a la red de redes que es Internet, y por ahí toda esa información viaja. ¿Viaja en cómo? En esta forma de impulsos, sea positivo o sea negativo. Entonces es muy común que nosotros en informática tengamos que utilizar esos términos. Entonces mire cómo es el impulso positivo, es cuando en el tiempo t igual 0 cambia de bajo a alto, ¿sí? Y permanece desde t igual 0 hasta t igual 1 en alto. Eso es un impulso positivo. Y de hecho, miren, hay dos términos que también es importante que utilizamos tanto en digitales como en general en cualquier sistema digital y en transmisión digital y en redes de datos, es el cuento del flanco anterior o flanco de subida. ¿Qué es esto del flanco? Hablamos es cuando la señal está cambiando de un valor bajo, es decir, de un valor 0 a un valor 1. Esto es completamente vertical, ¿no? Aquí en este caso es completamente vertical. Esto es lo que le llamamos ideal. Así debería ser todas las señales, ¿no? Deberían ser ideales. Es decir, yo cambie de 0 a 1 y inmediatamente, instantáneamente, cambia de 0 a 1 sin problema. Pero ese cambio entre 0 y 1 es el que se llama flanco anterior o flanco de subida. Y este otro término, cuando la señal cambia de 1 a 0, que se supone que debe ser prácticamente instantáneamente, no debería haber otra cosa, es el flanco posterior o flanco de bajada. Esto de posterior y anterior no lo vamos a utilizar porque suena muy raro, pero sí vamos a utilizar muy frecuentemente flanco de subida y flanco de bajada. De subida cuando pasa de 0 a 1 y de bajada cuando pasa de 1 a 0. Y aquí es lo mismo. La diferencia es que aquí es primero el de bajada y luego el de subida porque está cambiando de 1 a 0 y de 0 a 1. Así se llaman los impulsos negativo y positivo. Veamos una forma, esta es la forma ideal, ¿no? Esto es lo que uno espera que en la realidad se dé, pero lastimosamente en nuestro medio, en lo que son ¿qué les digo? En lo que son las señales digitales en la realidad, pues esto no ocurre. ¿Por qué razón? Porque cuando usted está haciendo transmisión, y de hecho en algún momento ustedes van a escuchar que la voz se me vuelve como extraña, hay gente que dice, se le entrecorta, se empieza a escuchar como un eco y se va como por allá al fondo, y todo ese tipo de cosas. Eso ocurre porque varios fenómenos. Una de las cosas que ocurre muy frecuentemente es que las señales, parte de la señal que yo transmito, algunos de los bits se pierden. Y al perderse en esa transmisión, pues ya la señal hacia el interlocutor, al receptor, ya no llega claramente. Entonces empieza a sentirse extraño. Otras veces por el ruido eléctrico, entendremos como ruido eléctrico o ruido electromagnético, que se presenta muy frecuentes porque en algún momento determinado, en algún lugar, cayó un rayo cerca de uno de los repetidores de nuestra señal y ese rayo produce un campo magnético que induce o produce ruido y entonces me puede cambiar un 0 a un 1 o un 1 a un 0 y así sucesivamente esto ocurre. Entonces, la forma no ideal, pero que es en la realidad, es una señal de esta forma. Miren, ustedes dirán, pero esa es la realidad. Eso es lo que tenemos en la realidad. No, este impulso que le debemos impulso positivo se ve así en la realidad. Entonces, miren la diferencia. ¿Cuál es? Primero, el flanco de subida y el flanco de bajada no son tiempos cero, o sea, no son instantáneos, sino que el tiempo de subida se demora, no es tan rápido la respuesta, y el tiempo de bajada también se demora.
¿sí? Ahora acá arriba, cuando está en 1, existe lo que se llama rizado, cuando hay caída, sobreimpulso, ¿sí? Si yo, por ejemplo, dijera que la amplitud de eso aquí, como habíamos dicho, es 5 voltios, pero resulta que por el ruido se aumentó a 5,5, a 5,4, o se bajó a 4,6, a 4,7, y empieza todas estas cosas por la cantidad de ruido y esas cosas, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Todas estas formas raras se le llama rizado. Sí, toda esta forma rara se le llama rizado. Entonces, esta es una señal que no tiene rizado y esta es una señal que tiene rizado. ¿Sí? Y entonces, mire, nosotros hablamos aquí, si yo le digo cuál es el tiempo de subida, prácticamente cero, porque lo que se demora en cambiar entre 0 y 1 es 0. ¿Y cuál es el tiempo de bajada? Pues 0. ¿Por qué? Porque entre 1 y 0 prácticamente se demora 0, pero en la realidad no pasa esto, mire. En la realidad pasa que el tiempo de subida se puede tener una duración. Ahora, esta duración, pues aquí está exagerada, por supuesto, ¿no? Pues aquí alguien puede decir cuánto es esto, ¿no? Yo no sé, yo podría decir que es 1 segundo. Miércoles, 1 segundo en comunicaciones sería demasiado tiempo, pero esto en realidad es en microsegundos y a veces hasta en nanosegundos. Son tiempos muy pequeños, pero que de todas maneras en algunos casos son considerables, ¿no? Y el tiempo de subida se cuenta desde cuando la señal empieza al 10% hasta cuando llega al 90%. Ahí se llama tiempo de subida. Y se miden en segundos, por supuesto, pero normalmente esto es microsegundos, milisegundos. Y el tiempo de bajada se mide desde cuando la señal está tomando un valor del 90% de la amplitud hasta el 10%. Ese es el tiempo de bajada. ¿Listo? Y otra cosa importante es cuánto es el ancho del pulso. El ancho del pulso lo vamos a tomar desde el 50% de la señal hasta el 50%. Que el ancho del pulso aquí sería este. A ver si puedo ver acá. Debería tener un apuntadorcito láser, que aquí estoy aprendiendo un poco de cosas, pero marcador, bueno, vamos a ver. Aquí el ancho del pulso sería este, miren. Este sería el ancho del pulso. Mientras que acá el ancho del pulso, mire que es un poco diferente. Entonces, ¿cómo hago yo para tomarlo? Lo empiezo a tomar a partir de 50 hasta el siguiente 50. Ahí tomo el ancho del pulso. Y aquí este ancho del pulso es este, ¿sí? Mientras que lo que le digo acá toca tomar esos tiempos. Entonces, eso es. Eso es lo que quería mostrarles ahí en esta parte para que lo tengan presente. Una cosa bien importante que ocurre es la siguiente. Hay que estudiar una característica bien importante de estas formas de onda y es la siguiente. Es lo que se llama el periodo y la frecuencia. Yo creo que esto ustedes de alguna manera lo han manejado en el colegio o a veces es tan común ese término, pero queremos aclararlo para que lo tenga pendiente, lo que es un periodo y lo que es la frecuencia. ¿Qué es y qué es una señal periódica y qué es una señal no periódica? ¿Sí? Pues eso lo usamos para muchas cosas. Bueno, y sí, pues es muy frecuente. Por ejemplo, a uno le dicen, ¿usted cada cuánto desayuna? Pues usted dice, yo desayuno todos los días. Entonces, el periodo es diario. ¿Sí? Usted desayuna diariamente. A usted le mandan, por ejemplo, ¿con qué frecuencia usted le echa gasolina a su carro? Entonces, bueno, usted lo hace cada 15 días. Esa es la frecuencia. Cada 15 días hace su recarga. ¿Cada cuánto le pagan? Mensual. Esa es la frecuencia con la que le pagan. ¿Sí? ¿Y cuál es el periodo de trabajo suyo? Pues el periodo es 30 días. Eso es lo que se llama el periodo. ¿Cuánto dura ese tiempo que yo repito, que es mensual? Entonces, mire, señales periódicas son las que se repiten en el tiempo. ¿Sí? Y el periodo es lo que se repite. ¿Sí? Entonces, mire, el periodo es esto. Mire que esta forma aquí como no sé cómo decirlo, pues esta forma de aquí se repite acá y vuelve y se repite acá. Vamos a rayar aquí, a poner un apuntadorcito láser. Esta forma, mire, se vuelve y se repite acá, vuelve y se repite acá, vuelve y se repite acá. Entonces, esto es lo que se llama una señal periódica. ¿Por qué razón? Pues porque, mire, está constantemente
cambiando con el tiempo y siempre se repite lo mismo. No es que se tiene que repetir lo mismo. Esta señal vuelve y se repite. Y eso que se repite es lo que se llama el periodo. ¿Listo? Y por eso esta señal es una señal periódica y se llama una onda cuadrada. ¿Por qué? Porque pues, tiene como cuadritos aquí, de alguna manera. Esta no es una señal periódica. ¿Por qué razón? Porque no hay una parte que se repita. Alguien podría decir, mire, aquí sí se repitió, sí, pero solo 2 veces y después ya no se siguió repitiendo. Entonces, no hay algo que se repita, sino que la señal va cambiando constantemente dependiendo de una cantidad de cosas. Esta señal no es periódica. Esta señal no es periódica. Entonces, eso es lo que sucede con esto, es decir, la diferencia entre una señal periódica y no periódica. Y lo importante es esto. ¿A qué se llama periodo? Se llama periodo al tiempo que se demora un ciclo, al tiempo que se demora lo que se repite. Si yo miro que esta señal cambia de 1 y luego baja con su flanco de bajada hasta 0 y se queda allí, este tiempo de todos estos posibles valores que toma la señal es ese tiempo, porque esto es medido en tiempo, lo que se llama periodo. Por lo tanto, aquí hablamos, este es el periodo 1, este es el periodo 2, este es el periodo 3 y así sucesivamente. Si la señal es periódica, estos periodos deben ser iguales. Por eso se llama periódico. Como el periódico que compramos, bueno, todavía no sé si lo compran, el Diario del Sur, ¿qué periodicidad tiene? Pues un día. Ese es el tiempo, mire, usted lo mide, siempre los periodos los mide en tiempo. Entonces el periodo está en tiempo y este tiempo pues lo puede medir en segundos o minutos, horas, días, meses, años, ¿sí? Exactamente eso es. Los periodos siempre se miden en tiempo. ¿Y la frecuencia qué es? La frecuencia es con qué periodicidad se repiten esos ciclos, con qué velocidad se repiten esos ciclos más bien. Y eso se mide 1 sobre el periodo. Entonces yo, por ejemplo, es muy común que uno diga la frecuencia es tanto, ¿sí? La frecuencia, como les dije, la frecuencia es diaria. ¿Eso qué quiere decir? Que es 1 sobre el periodo, es decir, bueno, hablemos de algo que se repita, digamos, a usted le enviaron a tomarse un medicamento cada 4 horas. Entonces el periodo es 4 horas, pero la frecuencia con que debe hacerlo son 4 pastillas diarias. No, perdón, 5, si son 4 horas. 5, no, ¿cuántas? No. Bueno, pero voy a hacer el cálculo acá. 24 dividido entre... Eso, hagámoslo así. Si ustedes, por ejemplo, le mandaron a tomar pastillas cada 6 horas, ¿sí? Eso significa que el periodo es 6 horas, dura 6 horas, el periodo en que usted le va a hacer efecto la pastilla, pero la frecuencia es 1 sobre eso, y eso significa cuántas pastillas debe tomarse diario. Entonces sería en ese caso 4. Esa es la frecuencia, ¿sí? Y ese es el periodo. Ahorita hacemos un ejemplo para que lo entendamos más con los numeritos. Simplemente periodo es cuánto se demora un ciclo y la frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿sí? Entonces, estas dos expresiones matemáticas son bien comunes. Si a usted le dan el periodo, puede calcular la frecuencia. Si usted le dan el periodo, puede calcular la frecuencia y simplemente es 1 sobre esto. Y si le dan la frecuencia, puede calcular el periodo. Eso es digamos, lo interesante de esto. Y otro término que hay que medirlo bien, con mucha frecuencia en circuitos digitales es el ciclo de trabajo. ¿A qué nos referimos con ciclo de trabajo? Miren lo que llamamos TW. TW es qué tan ancho es el impulso, ¿sí? Usted lo debe medir, esto se mide en tiempo. Digamos, esto dura 10 segundos. ¿Y cuánto dura el periodo? Digamos que el periodo dura 20 segundos. Entonces, 10 dividido entre 20 y lo multiplica por 100. Ese es el ciclo de trabajo. Eso es muy común encontrarlo en señales digitales porque cuando la señal se encuentra en alto, en la parte alta, ¿sí? Es donde más consumo de energía tiene. Entonces, a veces nosotros en el ciclo de trabajo lo que hacemos es analizar cuánta energía tiene que consumir una señal. Entonces, por ejemplo, mire aquí. Si nosotros asumiéramos que... Voy a rayar acá. Si nosotros asumiéramos que esto de aquí, este tiempo de aquí, esto, es 1 segundo,
y esto de aquí es, no, hablemos de este de aquí, 2 segundos, y este ancho del impulso es 1 segundo, entonces aquí tendríamos 2 segundos, y si yo les pudiera decir en este ejemplo, calculen el ciclo de trabajo, sería, cuál es el valor del tiempo ¿cuánto dura el ancho del pulso? El ancho del pulso sería 1 segundo. ¿Y cuál es su periodo? Su periodo es 2. Por lo tanto, 1 sobre 2 me da 1/2. Lo multiplico por 2, lo multiplico por 100% y me da 50%. Eso es algo que es muy común en electrónica. Lo que nosotros esperamos es que el ciclo de trabajo sea el 50% siempre. Es decir, que 50% permanece en 1 y 50% permanece en 0. Ese es un caso muy común. Pero a veces también necesitamos que este ciclo disminuya. ¿En qué sentido? En que si este valor que está en 1, que es el que me consume energía, está demasiado tiempo, eso tampoco es muy adecuado en señales. Entonces, se espera que el ciclo de trabajo no pase el 50% siempre. Lo más normal es este tipo de señales que vimos ahí. Bueno, veamos un ejemplo entonces, para que me ayuden en esta parte. Aquí dice que en esta figura se muestra una parte de una señal digital periódica. Si ustedes se dan cuenta, sí es periódica, ¿no? ¿Por qué? Miren, esto se vuelve y se repite aquí, y se vuelve y se repite ahí, bueno, en fin. Entonces ya nos están diciendo que la señal es una señal digital periódica, entonces no necesitamos hacerle más nada porque ya sabemos que es una señal periódica. Las medidas están expresadas en milisegundos. Y aquí lo dice, milisegundos, miren. Entonces determine cuál es el periodo, cuál es la frecuencia y cuál es el ciclo de trabajo de ella. Los escucho, muchachos. ¿Cuál es el periodo? Que no se me duerman. Niños. Niños. Yo aquí en la casa tengo dos, a ver, espera un momentico si ya está activo sí. Yo aquí en la casa tengo dos estudiantes y me he dado cuenta que algunos de ellos llegan y dejan el computador y se van. Otros se duermen encima del equipo, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es parte de este proceso y a lo mejor cuando tengan el tiempo, pues mirarán el video. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó por aquí? A nadie, no se había desconectado a alguien más bien. Yo se me desconectó el internet está como siempre. Ah, listo. Listo, Rosemary, no hay problema. Bueno, entonces, seguía con esto. En este ejemplo podemos mirar cómo calcular el periodo, cómo calcular la frecuencia y cómo calcular el ciclo de trabajo. Entonces, recuerden, el periodo es el tiempo que dura un ciclo. Para poder saber el ciclo, tengo que determinar qué es lo que se repite. Entonces, mire, si yo veo aquí el arranque en 0, pasa a 1, se demora en 1 un milisegundo, baja, queda en 0, hasta 10 milisegundos, y de ahí vuelve a subir a 1, dura un segundo, baja y otra vez. Conclusión, para mí el ciclo va a ser desde este punto hasta este punto, ¿sí o no? ¿Por qué razón este va a ser el ciclo? Entonces yo aquí le voy a decir, esto es el periodo. ¿Por qué? Porque mire, un flanco de subida hasta 1, un flanco de bajada hasta 0, se queda en 0 y luego vuelve y se repite. Flanco de subida a 1, flanco de bajada a 0 y se repite. Entonces ese es el periodo. Y si yo quisiera hacer el cálculo de cuánto es el periodo, pues el periodo es igual a 10 milisegundos. Perdonad esa letra, pero es que no tengo aquí en esta aplicación cómo escribir.
pero es la mejor que me ha parecido hasta ahora. Entonces, ¿sí? Mi respuesta es que el periodo es 10 milisegundos. Y no tengo tableta digitalizadora, que eso es lo otro que me hubiera gustado tener. Con tableta digitalizadora sí podía escribir más bonito. La aplicación Zoom me permitía escribir, pero con esta encontré una ventaja muy grande, y es que Zoom solo me deja sesiones de 40 minutos. Entonces, si tenemos una clase de 3 horas, eso significaría que nos tocaba como 7 sesiones, o 6 sesiones, no sé. Entonces, eso es muy desgastante, porque lo que yo estaba haciendo, así, lo que yo estaba escribiendo, cuando se me cortaba la reunión, me tocaba volverlo a hacer y no. Entonces, esto me complicó mucho. Entonces, preferí eh, este aplicativo por muchas razones. Ya lo vamos a ver que es mucho más fácil para resolver y hacer ejercicios matemáticos, en fin. Entonces, ya a ustedes ya vienen depurados ahí. Entonces, listo, el periodo está igual a 10 milisegundos, pero si yo quisiera calcular, me dice, listo, ya lo calculamos. ¿Por qué es 10 milisegundos? Porque arranca en 0, empieza aquí, y llega aquí, termina 10, aquí está 10 milisegundos. Vamos a encontrar la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Qué cosa que letra tan horrible, por Dios, pero bueno. Hace recién nacido. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? 1 sobre periodo, 1 sobre periodo. El periodo es 1 sobre 10 milisegundos. Entonces, ¿cuánto nos dará esto? Pues usted lo hace en la calculadora. Y esto resulta que le da 1000. Y entonces, ¿qué unidades estas son? 1 sobre segundo se le llama hertz. Entonces, la frecuencia se da en hertz. Entonces, esto nos da que esta señal tiene una frecuencia de 1000 hertz. Estos 1000 hertz nosotros lo podemos denominar como 1 kilohertz. ¿Por qué se llama hertz? Un hertz es un ciclo por segundo. Un hertz es equivalente a un ciclo por segundo. Un ciclo por segundo. O en otra forma de verlo, 1 sobre segundo. Eso es un hertz. Entonces, para que lo tengan presente. Esto ustedes sí que lo tienen que tener muy claro, muchachos, porque esto lo hablan cuantas veces lo quieran. Si alguien le va a decir, vea que es que estoy trabajando con un computador que tiene la frecuencia del reloj del computador, mi procesador trabaja a 2.8 gigahertz. ¿Qué es eso? 2.8 gigahertz. Eso significa que la velocidad con que él hace las cosas o la frecuencia con el que analiza los datos es digamos, 2.8 gigahertz, significa 2.8 por 10 a la a la 9 hertz. Es decir, que él hace 2.800 millones de instrucciones en un segundo, o tareas o cosas en un segundo. Esa es la forma en cómo se maneja. Entonces es muy frecuente, ¿no?, que utilicemos estos términos. ¿Cuánto es el periodo? ¿Cuánto es el periodo y la frecuencia? Y ahora sí analicemos el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo nosotros no le pusimos nombre, simplemente le dijimos ciclo de trabajo. Entonces, en este caso, el ciclo de trabajo va a ser el siguiente. Yo le voy a poner aquí ciclo de trabajo, lástima que no, ciclo de trabajo, simplemente. Y lo calculamos como el TW, o sea, cuánto se demora el ancho del pulso sobre el periodo, y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, esto es 100%. Esto se da en porcentajes, esta parte. Entonces, vamos a ver. En este caso, el TW, ¿cuánto es? El ancho del pulso. ¿Cuánto tiene este ancho del pulso? ¿Cuánto tiempo permanece en 1? El ancho del pulso, en este caso, es de 1 milisegundo. Recuerden que son milisegundos los que tenemos aquí. Milisegundo. ¿Dividido entre quién? Entre el periodo. Pero el periodo nuestro son 10 milisegundos. Entonces, vamos a multiplicar esto, aquí multiplicarlo por 100%. Esto nos da en porcentaje. Entonces, esto nos va a dar 1 milisegundo sobre 10 milisegundos me da 1 décimo, y se cancelan los milisegundos, y lo multiplico por 100,
me da 10%. ¿Eso qué significa, muchachos? Mire, que esto es algo mejor de lo que yo había esperado, con una señal parecida a esta, ¿no? Mire, con una señal a esta, es diferente. Esta señal teníamos que el ciclo de trabajo era del 50%, mire, el 50%. Y esto no es bueno para los sistemas digitales, es decir, que el 50% permanece en 1 y el otro 50% en 0. Mientras que acá hablamos del 10%. ¿Qué significa el 10%? Que el 10% del periodo permanece en 1 y el otro 90% permanece en 0. Esta es una señal más interesante para trabajar porque consume menos energía. Consume menos energía. No sé si ustedes tienen claro para qué utilizamos este cuento del ciclo de trabajo. Porque con ellos podemos analizar cuánta energía necesitamos. Lo ideal es que entre más pequeño es el ciclo de trabajo, por eso se llama ciclo de trabajo, porque cuánto tiempo permanece la señal en 1, ¿sí? Y mire que permanece un segundo, mientras que 9 milisegundos permanece abajo. Y ahí viene la razón de por qué se llama que el ciclo de trabajo esté al 10%. El 10% del tiempo del periodo permanece en 1. Listo. Tratemos de hacer este ejercicio. Una señal digital periódica tiene un ancho de pulso de 25 milisegundos y un periodo de 10 microsegundos. Determine la frecuencia y el ciclo de trabajo. Traten de hacerlo, muchachos. A ver cómo les da. Les dejo el ejercicio. Les doy unos segunditos para que lo hagan, ¿vale? Les pido sí que pues tratemos de interactuar porque una de las cosas que yo les decía a los muchachos de electrónica que no estamos acostumbrados, yo hablarle aquí frente a una pantalla y ver 3 imágenes ahí de Ariane y de Rosemary y de Juan Camilo, ahí unos muñequitos, pero con unos micrófonos silenciados. Eso es muy harto, pues uno venir aquí y no escuchar respuestas, ¿no? Entonces uno como que está hablando solo y en fin. Pero ahorita les voy a dar unos minuticos para que resuelvan el ejercicio y ya me dan la respuesta y miramos, yo lo resuelvo luego, ¿vale? Por favor, traten de hacerlo. Uy, llegó Claudia. Entonces, eso les comento. Claudia, muy buenos días. Buenos días, profe. Es que no teníamos luz acá donde vivo. Sí, esto ocurre con una frecuencia impresionante, le cuento. Se va la energía, se va el internet, se va de todo. Sí. El internet No se se vuelve preocupe. lento. Sí. Buenos días. Exacto, sí. Buenos días, listo, Claudia. Entonces, igual pues pues ya llevamos como unos 45 minutos de clase. Yo la estoy grabando en este momento, la voy a subir a la plataforma para que usted se desatrase ahí, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, listo. En este momento estamos haciendo un ejercicio del cálculo de frecuencia, de periodo y de ciclo de trabajo. Entonces, yo les había dejado este ejercicio para ver si lo tratan de realizar. Entonces, ya vuelven unos 5 minuticos mientras ustedes hacen aquí el ejercicio.
Listo, muchachos, ¿cuánto les dio? A ver. Volvamos a revisar la pregunta entonces. Dice, una señal digital periódica tiene un ancho de impulso, es decir, aquí el dato que nos están dando es, no, yo no sé cómo escribir de tal manera que TW, el ancho del impulso, va a ser igual a 25 milisegundos. 25 milisegundos. Listo, entonces me pregunta, y un periodo, tiene el periodo, mire, nos dan el periodo, y el periodo es igual a 10 microsegundos. Aquí lo único que hay que tener en cuenta son las operaciones y acordarse qué es mili, qué es micro y ese tipo de cosas. Entonces, 150 microsegundos. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular lo primero y lo más fácil, que es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo simplemente es la operación que ya dijimos anteriormente, que es el dividir 25 milisegundos entre 150 microsegundos. Esto está como raro. Esto está como raro porque es que el impulso no puede ser más ancho que el periodo. Si eso es así, significa que el ciclo de trabajo debe ser altísimo. Yo reviso a ver si esa es la respuesta que estaba esperando. Les debió haber dado un ciclo de trabajo muy alto. Más del 100% tiene que dar, y eso es obvio, ¿no? Vamos a ver. Esto nos da, si hacemos en la calculadora, para hacer en la calculadora, muchachos, tienen que hacer lo siguiente. Bueno, voy a sacar la calculadora acá. Tiene que hacer 25 elevado por 10 a la menos 3, dividido entre 150 elevado a 10 a la menos 6. Y ese valor lo multiplicamos por 100. Imagínense lo que nos da. Nos da 16.666, ¿no? Eso es muy alto, miren, 16.666%. Yo sí dije, eso está muy extraño. Y claro, ¿por qué? Porque es que imagínense que el ancho del pulso es mucho más grande que el periodo, es decir, que no nos sirve esta señal. Esto no nos sirve. Si se pasa del 100%, estamos perdiendo datos. Si se pasa del 100%, estamos perdiendo datos, porque o perdiendo tiempos o ciclos o perdiendo, como les digo, si yo estoy evaluando una señal cada 150 microsegundos y el ancho del pulso es de 25 milisegundos, pues estoy perdiendo, estoy haciendo muy rápido, la frecuencia está muy alta, la frecuencia de la señal, es porque la señal dura más tiempo, entonces por eso es que el ciclo de trabajo está tan elevado. Yo les diría aquí que lógicamente eso está muy, este caso está muy exagerado en cuanto a que el periodo está muy pequeño. Y eso debe ser porque la frecuencia es muy alta. Entonces veamos cuánto es la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Y el periodo en este caso es igual a 1 sobre 150 microsegundos. No se olviden de ponerle los micros, que es 150 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Entonces, esto nos da ¿cuánto? Perdonarán la letra, como les digo. Esto nos da lo siguiente: 1 dividido entre 150 por 10 a la menos 6.
Nos da 6.66 kilohertz. 6.66, 6.66 kilohertz. Entonces, mire lo que está pasando. Es que la frecuencia que estamos utilizando para este caso es demasiado alta. 6.600 Hz, 6.666 Hz es muy grande para lo que dura la señal. La señal, podríamos bajarle esta frecuencia de trabajo para que no nos dé ese ciclo de periodo tan grande. Pero bueno, ese es el ejemplo y esto es lo que queríamos, lo que quería que hiciéramos, ¿vale? Vamos a ver otra cuenta, y es que aquí empecé a hablar un término de reloj, ¿sí? Y es que ustedes, lógicamente, muchachos, van a darse cuenta que así como en la vida real, pues los sistemas digitales también funcionan con un reloj. Si no tuviéramos ese reloj en la vida real sería muy complicado, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para decirle, no, es que cuando el gallo cante, pues nos vamos a ver la reunión que teníamos planeado? Pues que el gallo no le canta siempre al mismo tiempo, ¿no? Aunque hay gente que dice sí, que a las 5 de la mañana, pero no es exacto. Entonces debe haber una medida exacta para poder tener todas las cosas sincronizadas. Ojo con ese término, sincronizar. ¿Qué significa sincronizar? Significa precisamente que todo esté andando en un determinado tiempo. ¿Para qué es importante el reloj? Imagínense si no, nosotros vivimos de eso, del reloj. Por ejemplo, ahorita la clase nuestra la citamos a las 7 y nadie llegó a las 7. A las 7 y como 20 o 25 creo que llegó el primer estudiante y así sucesivamente. Entonces, bueno, nos tocó arrancar con 3 nomás. Bueno, no importa, pero esto es debido a las circunstancias. Pero igual el reloj no sirve para todo. A usted le dicen, el bus pasa cada 15 minutos, entonces pasa a las 8, a las 8 y 15, a las 8 y media, a las 8 y 45 y a las 9, listo. Entonces usted está pendiente para hacer este tipo de cosas. La basura pasa los lunes, los miércoles y los viernes, por ejemplo, aquí en mi barrio, listo. Entonces usted tiene que estar funcionando con ese reloj. Si no hay un reloj, no hay un orden, no hay una organización. En una canción, es un ejemplo muy típico, los famosos tiempos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tiene esos tiempos, hasta para bailar, pues si hablamos de rumba, que hace rato que no podemos rumbear, usted tiene que llevar unos tiempos, porque es que esa es la diferencia entre alguien que baile bien y que sepa bailar y alguien que no lo sepa. Si no sabe llevar los tiempos, pues entonces eso es una pareja muy mala. ¿Sí? Que la salsa es de 2 tiempos, que el merengue es de 2 tiempos, que la bachata es de 4, que el salsa choque es de 4. Si usted no tiene claro eso, pues entonces se va a confundir con el otro, lo va a pisar, se van a enredar las rodillas, bueno, en fin, de todo. Entonces, por eso la sincronización es importante. Sincronización significa que debe haber alguien, una señal que sincroniza todo, y a esa señal le llamamos reloj, ¿sí? Y ese reloj es muy frecuente verlo de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos nuestra señal que lleva los datos, y hay un reloj, mire, que es el que sincroniza. Y ese reloj, pues por supuesto, debe tener un periodo de bit. Es decir, es un momento en el que usted analiza las señales. O sea, yo, por ejemplo, estoy midiendo cada tiempo, voy a evaluar esta señal, cada tiempo voy a evaluar qué valor tiene. ¿Sí? Digamos, esta de abajo es una secuencia de bit que representa una señal A, le vamos a poner un nombre A, y que va a variar entre 0 y 1, pero yo, ¿cada cuánto tiempo tengo que estar evaluando eso? Cada que me diga el reloj. Cada vez que tengo un flanco de subida aquí, cada vez que tengo un flanco de subida, yo voy a evaluar en qué se encuentra la señal. Mire, estas son flechitas, yo estoy poniendo algo así, ¿no? A esto le voy a llamar flanco de subida, a esto le voy a llamar flanco de bajada, que fue lo que acabamos de ver hace un momento. Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer ahora, lo vamos a estar revisando. Cada vez que hay un flanco de subida, yo voy a evaluar mi señal. Entonces, mire, aquí hay un flanco de subida y evalúo. ¿Qué tengo acá? Un 1. Entonces pongo un 1, voy a rayar. ¿Listo? Si el flanco de subida aquí me dice, listo, ¿qué valor tiene la señal en este momento? Mire, un 1, entonces la señal tiene un 1. Flanco de subida otra vez en el reloj, voy a evaluar la señal, ¿qué tengo? Un 0, listo, un 0. Flanco de subida, ¿qué valor tengo en la señal? Aquí la tengo en alta, entonces tiene un 1. Flanco de subida nuevamente, ¿qué valor tiene la señal? 0.
Flanco de subida, ¿qué valor tiene la señal? Se permaneció en 0. Flanco de subida otra vez en el reloj, ¿qué señal tengo? 1. Entonces ahí voy mirando cuáles son los datos que me va llegando. Porque es que si no hay reloj, imagínense cómo haría yo. ¿Sí? ¿Cómo haría yo? Alguien me podría decir, no, pues cada vez que hay un cambio, pues que aquí hay un cambio y pasó de 1 a 0, y aquí pasó de 1, perdón, de 0 a 1, aquí pasó de 1 a 0, aquí pasó de 0 a 1, aquí pasó de 1 a 0, pero aquí se quedó en 0. Entonces, ¿yo cómo evaluaría que me están enviando dos ceros si no tengo un cambio? O aquí en este caso me están enviando dos unos seguidos y no tengo un cambio. Entonces el reloj es el que me dice, cada vez que hay un flanco de subida, evalúe la señal para saber qué dato es el que le llegó. No sé si eso es claro. Si hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos. Si no hay, asumo que el silencio significa que están entendiendo todo. Bueno, entonces, ese es el concepto de reloj. Y precisamente por eso los computadores tienen un reloj. Y mire que si su reloj es más lento o más rápido, lo que quiere decir es que él puede evaluar más condiciones al tiempo. Si yo, por ejemplo, tengo un computador que trabaja a 2 GHz, eso significa que él puede desarrollar tantas instrucciones por tiempo. Pero si el reloj es más rápido, lo que yo puedo hacer es que puedo evaluar más estados al tiempo, por lo tanto puedo hacer más cosas al tiempo. Eso es. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo que usted hace tareas cada hora, ¿sí? Sí, eso es lo que lo determina su reloj corporal. Si yo le digo ya no lo haga cada hora, hágalo cada media hora, ¿qué significa? Que al día puede hacer más cosas, ¿sí? Por ejemplo, un domiciliario, ¿sí? Un domiciliario. Al domiciliario le pagan, digamos, 5.000 pesos por cada domicilio. ¿Cuánto se demora en cada domicilio? Me demoro 20 minutos. Entonces yo le digo al man, pues si quiere ganar plata, más plata, pues hágalo más rápido. Demórese menos tiempo, demórese 10 segundos. Entonces, ¿qué significa? Que yo al demorarme el reloj, ponerlo más rápido, yo puedo hacer tareas en más tiempo. Puedo hacer más tareas en menos tiempo. Eso es lo que sucede con la frecuencia del reloj de nuestro computador, ¿sí? Entonces, por eso cuando la frecuencia del reloj es más grande, significa que yo puedo hacer más cosas al tiempo. Eso es. Bueno. Como les había dicho, pues ahorita llegó Claudia. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen saber y me detienen en cualquier momento. No hay ningún problema. Aquí, pues, como no podemos levantar la mano como en Zoom, pues entonces yo estoy acá viendo la presentación. Por lo tanto, no puedo ver las manitos, entonces simplemente me interrumpen y con todo gusto, no hay ningún problema. En cualquier instante que no entiendan algo, si estoy hablando muy rápido, si estoy andando muy rápido, me lo comentan también, por favor. O sea, espero que, como les digo, que todo sea suficientemente claro. Estos conceptos son muy parecidos a los de la vida real y por eso espero que los conceptos los estén entendiendo muy rápidamente. Vamos a ver este caso, miren. Este caso, acá simplemente teníamos un reloj, ¿sí? Un reloj cuyo, este es el bit del periodo. Y acá tenemos otro caso diferente, en el cual el reloj está trabajando y tenemos 3 señales, las cuales vamos a evaluar. No es como acá una, sino 3 señales. Eso ocurre cuando estamos trabajando con el reloj, que yo puedo evaluar varias señales al tiempo. Entonces, mire, aquí tengo mis flancos de subida. Aquí tengo mis flancos de subida. Y en ese momento yo voy a hacer la evaluación de la señal. Y veamos este caso, que aquí el ejercicio nos pide este caso. Evaluemos esta señal. Entonces, por ejemplo, mire, yo en este flanco de subida, voy a evaluar la señal A, ¿cuánto vale cuando este flanco de subida está aquí? 1. Entonces, este es 1. ¿Cuánto vale la señal B en este flanco de subida en ese momento? La señal vale 0. Y en C, cuando este flanco de subida está pasando, ¿cuánto vale? 0. ¿Listo? Entonces evaluémoslo aquí a 3 segundos. A 3 segundos, ¿cómo están las señales? La señal en este momento, mire, la señal A en este flanco de subida tiene el valor de 1. La señal B tiene el valor de 1 y la señal C tiene el valor de 0. Miércoles, aquí 0.
¿Listo? Vamos a evaluar en este caso, pero es que aquí el ejercicio nos está pidiendo que evaluemos en este caso. Entonces dice, cuando yo tengo este séptimo ciclo del reloj, ¿sí? Porque han pasado 7 ciclos desde que iniciamos, me preguntan cuáles son los valores de A, de B y de C. Y resulta que aquí tenemos, vamos a evaluar en este flanco de subida, aquí la señal A tiene el valor de 1. La señal B tiene el valor de 1 y la señal C tiene el valor de 1. Por lo tanto, A, B y C están en niveles altos en el séptimo ciclo del reloj. Eso es lo que nos dice el ejercicio que estamos mirando acá. Entonces, hay varias cosas, muchachos, por analizar. Miren, en este caso, tenemos una frecuencia de reloj y una señal a evaluar. Y en este caso de acá tenemos una frecuencia del reloj y 3 señales a evaluar. Eso puede ocurrir. Y creo que eso ya lo habíamos hablado, pues lo vamos a tratar nuevamente. Y ese es el cuento de lo que es las señales seriales y las señales paralelas. Por ejemplo, un módem, una tarjeta de red, un módem, un mouse. Estos dispositivos se conectan a través del computador por sistemas seriales. ¿Qué quiere decir seriales? Que tienen una sola línea y toda esa información va una detrás de la otra, una detrás de la otra. Cada determinado tiempo se está enviando una información. Mire, aquí se envió un bit que es 0, aquí se envió otro bit que es... Aquí se envió el primer bit y el primer bit es 1, después se envió 0, después 1, 1, 0, 0, 1, 0 y así sucesivamente, uno detrás de otro cada tiempo. Este tiempo, ¿quién lo determina? El reloj. El reloj es quien determina el tiempo. Entonces, tenga muy presente eso. Acá, en estas señales que son paralelas, lo que significa es que hay varias de estas señales seriales al tiempo. Y entonces el computador o el sistema digital que tengamos se conecta, por ejemplo, con la impresora de esa manera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía? Pues que podían enviar hasta 8 señales al tiempo, ¿sí? Eso, así es como se comporta, pues, o se comportaba, porque eso era antes, ¿no? Ahora ya no es así. Ya no es, las impresoras se conectan también en forma serial. Anteriormente se conectaban en paralelo. Y ya les voy a decir por qué es que se está acabando la comunicación en paralelo y no la comunicación y todo es serial. Y veamos las ventajas y desventajas. Creo que eso también lo habíamos hablado, pero muy rápidamente recordémoslas si no las habíamos hablado y si no, pues de una vez analicemos. Miren, la comunicación serial tiene una ventaja muy grande y es que solo estamos usando un conductor, un solo conductor, ¿sí? Y empezamos a transmitir por él los diferentes bits. Esto tiene una ventaja, que yo cada segundo, digamos, cada tiempo, no cada segundo, cada tiempo del reloj estoy transmitiendo un dato. Mientras que cada tiempo del reloj estoy transmitiendo 8 datos al tiempo. Esto tiene una ventaja grandísima y es que yo puedo transmitir más información en menor tiempo. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que tengo que utilizar 8 líneas de transmisión. Entonces ustedes se imaginan que nosotros en este momento dijéramos toda la comunicación que tenemos, hagámosla no en serie, sino en paralelo. Entonces tendríamos que mirar, ustedes se han dado cuenta de la cantidad de cables que hay en las calles, ¿no? Si ustedes miran, pues yo estoy en este momento viendo una ventana y aquí hay una gran cantidad de cables, ¿no? Una gran cantidad de cables. Oye, yo, por ejemplo, ahorita acabo de ver a la vecina que sale a, a sacar a su perro a hacer sus necesidades y lo bueno es que anda con una bolsita para recogerlas, eso está muy bien y así deberíamos ser todos. Pero la veo que sale con tapabocas, hombre, muchachos, por favor, el virus no permanece en el aire, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esa versión, o sea, si usted va a sacar a orinar a su perro y no hay ninguna persona en la calle, pues salga sin tapabocas, no lo desgaste, no lo ensucie, ¿para qué, hombre? Salga con tapabocas cuando va a estar cerca de otras personas, cuando va a la tienda, cuando va al supermercado, cuando va a la droguería, cuando va a hacer la compra de sus cosas básicas. Hasta aquí estos vecinos, yo no sé si bueno, es que la ignorancia es atrevida definitivamente, ¿no? No sé si ustedes sepan, el virus COVID-19 es muy pesado, entonces cuando usted estornuda inclusive,
las personas que tienen este virus, máximo alcance es a 1,50 m, 1,60 m. Por eso es que se dice que debemos guardar una distancia de 2 metros, porque no nos llegar hasta allá. El virus es muy pesado y se cae al piso. Lo que más bien debería estar teniendo cuidado es que si tiene tanto miedo y terror a este virus, pues entonces tenga cuidado en qué pisa. Entonces, cuando llegue a su casa, pues no se meta las chanclas a la boca, ¿no? Porque de resto el tapabocas en esos casos, cuando está solo, es que mire, aquí no hay nadie en la calle, y la señora con el perrito ahí con tapabocas, hombre, eso no está en el aire, eso no está en el aire. Entonces, no los desgasten los tapabocas, más de que están escasos, caros y difíciles de conseguir, usándolos sin necesidad. Bueno, volviendo nuevamente a nuestro tema, ¿se imagina usted, por ejemplo, la cantidad de cables que hay en la calle? ¿Sí? Que yo le diga, ahora vamos a cambiar de transmisión serial a transmisión paralela. Entonces, imagínese, yo le dijera, no, es que vamos a cambiar este que es 1, vamos ahora, ya a su casa no va a llegar un cable, van a llegar 8 cables. ¿Se imagina la cantidad de dinero que hay que invertir para cambiar de modo serial a modo paralelo? Pues sería muchísima. Los cables son extremadamente costosos, además de que son difíciles de manejar, bueno, en fin, de todo. Entonces, a pesar de que la comunicación paralela tiene una gran ventaja y es que puedo transmitir más información en tiempo, esta transmisión en paralelo es casi que única y exclusivamente usada para cuando estamos usando distancias muy cortas. ¿Eso qué quiero decir? Que dentro de su computador hay muchas cosas que se comunican en paralelo con sus dispositivos, internamente se comunican en paralelo. ¿Por qué? Porque están a una distancia muy corta. Por ejemplo, el procesador se comunica con la memoria de alguna manera en forma paralela, pero lo hacen internamente, ¿sí? Entonces, podría ser de esa manera. O un dispositivo como la pantalla, por ejemplo. La pantalla se conecta con el computador de una manera paralela. De hecho, el cable que usted utiliza en su computador, si lo utiliza de escritorio, se da cuenta que es un cable grueso, porque hay muchos hilos ahí. Creo que hay 15 hilos en el caso de que se esté utilizando el VGA. Si esté utilizando el otro cable, que no me acuerdo cómo es que se llama, se me olvidó el otro conector, a ver, ya les digo, el otro conector se me olvidó el nombre, muchachos, no me acuerdo. Bueno, no, se me fue. Es otro conector, es un cable grueso y también tiene como 15 hilos. Entonces, en ese caso, pues es que usted mire cuál es la distancia. Es más, si usted mide el cable de su monitor a su computador, no pasa de 2 metros. Es de 1,5 metros, de 1,8 m, de 1,8 metros, ¿sí? Pero es que, es más, HDMI, que es el cable por excelencia en estos días, que es la forma en cómo se conecta, por ejemplo, los dispositivos de juegos, el Xbox y estos cosas se conectan a su televisor a través de HDMI. Y ese HDMI es High Definition Interfaz Multimedial de Alta Definición, es lo que significa HDMI. Y este HDMI es un cable grueso. Es un cable que tiene más o menos, si no estoy mal, son 16 o 18 hilos, perdónenme si me equivoco, no tengo presente cuántos son de esos se usan y en fin, pero son más de 10 hilos en todo caso, es un cable grueso y ahí va video y audio, ¿sí? Video y audio. Y entonces, esa es la razón, pero es que todavía lo seguimos usando, ¿por qué razón? Pues porque el cable es corto. Pero yo a largas distancias no puedo utilizar cables paralelos porque serían demasiado costosos. Entonces, no vayamos a pensar que toda la comunicación paralela ya se acabó, ¿no, señores? La comunicación paralela todavía se sigue utilizando, esta comunicación paralela se sigue utilizando en distancias muy cortas, ¿sí? En distancias muy cortas. Pero la comunicación serial se utiliza en distancias largas, en distancias muy largas. Por eso es que si usted mira cómo le llega su internet a su casa, usted va a encontrar que le llega o por cable coaxial si está utilizando cable módem o por par de hilos de cobre si está utilizando XDSL o ADSL. Si no me entienden los términos, no importa, pero lo importante es que analicen. Si usted mira, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo conexión con Claro, ellos utilizan cable módem.
Cable modem significa que utilizan el cable de televisión para transmitir datos. Y entonces me llega un cable coaxial. Y el cable coaxial, si ustedes lo conocen, es un filamento que va por dentro, por fuera, ese conductor está aislado con un dieléctrico de color normalmente blanco y afuera tiene el segundo cablecito que sería la tierra, que es la malla, que es la que hace la referencia. Pues lógicamente para poder transmitir en serial debo tener un cable que transmite datos y otro de referencia, si no pues ¿cómo hago? Por eso no es uno solo. Aquí debe haber otro cable que es el de referencia. Vamos a ponerlo acá. Entonces, aquí debe haber el cable que transmite los datos y otro que sea referencia. ¿Qué significa referencia? Pues que aquí, entre este punto y este punto, es que yo mido cuánto voltaje hay, si no, imposible. Entonces me dice, si entre este punto y este punto aquí hay 5 voltios, entonces tengo un 1. Entre este punto y este punto en este momento tengo 0 voltios, ahí tengo un 0. Entre este punto y este punto, aquí me da 5 voltios, tengo un 1, listo. Ajá, pero es que siempre tiene que haber un sistema de referencia. Es como si yo le dijera a usted cuánto mide este cubo, pues usted tiene que tomar esto como referencia y decir, de aquí hasta aquí tiene 5 centímetros. Listo, pero porque tiene que tomar siempre la referencia. Hay una parte donde debo poner el 0, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama el sistema de referencia. ¿Vale? Entonces debe haber 2 cablecitos y por eso es que lo que les digo, su internet a su casa les llega o por cable coaxial o por un par de hilos de cobre. El cable coaxial tiene 2 hilos, un conductor interno rígido y otro conductor externo que es una mallita que va por fuera y esos son los 2 hilos. ¿Sí? Es por fuera la mallita es la referencia y la que lleva los datos va por dentro. Y cuando tiene 2 hilos, pues un par de hilos, pues uno es el que transmite los datos y otro es la referencia. En todo caso, miren, así les llega la información a su casa, de manera serial. No es de manera paralela, porque si no, pues sería complicadísimo hacerlo. Espero que les haya quedado claro entre las ventajas de una comunicación serial y las ventajas de una comunicación paralela. Ventajas de la paralela, que puedo transmitir más información al tiempo. Desventaja, que tengo que utilizar mucho cable. Ventajas de la comunicación serial, que solo utilizo un cable. Desventajas, que puedo transmitir menos información al tiempo. Eso es lo uno. Entonces, ¿cómo escoger? Pues usted es el ingeniero y mire a ver cómo hace y cómo resuelve sus problemas cada vez que tenga que encontrar estas situaciones. Si la distancia es muy larga, pues toca hacerlo serial, y si la distancia es relativamente corta, pues lo podemos hacer en paralelo. Si hay preguntas, vuelvo y les digo, por favor. Vamos a ver este ejemplo que quiero determinar para que nos demos cuenta de la diferencia entre la comunicación serial y la paralela. Bueno, entonces dice, determine el tiempo total necesario para transferir en serie los 8 bits de la señal A. Esta es la señal A, mire. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en transmitir estos 8 bits? ¿Por qué son 8 bits? Mire, 1, 2, 3, 4, horrible mis números, 5, no, mejor voy a poner otra cosa porque no voy a escribir. Voy a tratar de hacer rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí están los 8 bits. ¿Quién me determina que estos son 8 bits? Pues el reloj. Mire, cada flanco de subida me va a determinar, y por eso están las rayitas con puntos, cuántos bits hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y este no lo están contando. ¿Listo? Ahí en realidad hay 9, pero ellos lo que nos están pidiendo en el ejercicio es ¿cuánto se demora en transmitir 8 bits? 8 bits de la señal A. Sí, bueno, la pregunta es, determine el tiempo y luego determine e indique la secuencia de bits. Indique la secuencia de bits. ¿Sí? Donde dice que el bit más a la izquierda, o sea, este bit de aquí, que es el más a la izquierda, es el que se transmite en primer lugar, y de aquí en adelante, pues lógico, este es el primero, el segundo, así como les dije, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, bueno, y así sucesivamente.
¿Listo? Entonces vamos a ver. Vamos a ver cuánto tiempo se demora desde aquí hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a mirar qué tiempo se demora esto. ¿Y cómo hago para determinar el tiempo? Pues aquí me dice el bit más a la izquierda. Pero mire, la señal del reloj, que es esta, tiene 10 kilohertz. 10 kilohertz. Y esta es la que se emplea como referencia. Entonces vamos a ver. El hecho de que signifique que es 10 kilohertz está diciendo que la frecuencia es igual a 10 kilohertz. Sí, pero entonces nosotros no necesitamos saber esa situación, sino que tenemos que evaluar este tiempo. Miren, este tiempo que va desde aquí hasta aquí. Ese tiempo se llama periodo. Recuerden que es el periodo. El periodo es el tiempo que se demora un ciclo. Pero aquí me está diciendo que la señal tiene 10.000 ciclos por segundo. Pues es que yo necesito ver cuánto se demora un ciclo. Entonces, para calcular el periodo, sencillamente es 1 sobre la frecuencia. Y hacemos esa operación. 1 sobre la frecuencia, en este sería 1 sobre 10 kilohertz, que sería 1 sobre 10.000 en últimas. 1 sobre 10.000. Esto nos da la módica suma de 10 milisegundos. Creo, ¿no? Pucha, esa letra sí. Voy a mirar si es cierto. 10 kilohertz por 10 a la 3. No, me dio otro valor. 100 microsegundos. Viéndolo de otra manera, ¿cómo sería? En milis. En milis. 0.1 milis. Dejémoslo en 100 microsegundos, ¿listo? Entonces vamos a dejarlo esto como en 100 microsegundos, no lo hagamos en milisegundos, sino que hagámoslo en microsegundos. Entonces vamos aquí, 100 microsegundos. Listo. Entonces cada periodo son 100 microsegundos. 100 microsegundos. Entonces la respuesta es muy sencilla. El ejercicio nos dice, determine el tiempo necesario para transmitir 8 bits. Si cada bit se demora 800 microsegundos, ¿cuánto tiempo nos demoraremos en todo esto? Pues que hay que multiplicarlo los 100 microsegundos por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8, ¿no? Porque son 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 veces que son estas rayitas de acá, pues ojo con esto, ¿no? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, nos demoraríamos en la respuesta, es que nos demoramos en transmitir eso 800 microsegundos, porque es multiplicar sencillamente el periodo por cuánto dura cada uno. Si cada uno de los datos es de 100 microsegundos, pues esto nos dará 800 microsegundos. Creo que está claro, ¿no? Solamente es hacer la multiplicación, no tiene ningún problema con eso. Aquí dice 100 kilohertz o 10 kilohertz, no, 10 kilohertz, sí. Listo. Ahora la pregunta dice, ¿cuál es el tiempo total para transmitir los mismos bits en paralelo? Aquí está la diferencia que queríamos hacer. Si nosotros enviamos estos 8 bits en paralelo en 8 hilos, como dice acá nuestro ejercicio, si hacemos esto, en vez de enviarlos así 8 seriales, enviamos 8 en paralelo en 8 hilos, pues vamos a obtener que el tiempo necesario, esta es la respuesta 1, y la respuesta 2 va a ser igual, la respuesta AB
va a ser igual que esto solamente nos demora 100 microsegundos. Miren lo que yo les decía, ¿sí? Esto es lo que yo les decía. En serie nos demoramos más, nos demoramos 800 microsegundos, pero en paralelo esos mismos 8 bits nos demoramos 100 microsegundos. Entonces hay una diferencia grande en esto, ¿no? Hay una diferencia grande. Y es esta, que en serie nos demoramos más, pero en paralelo nos cuesta mucho la transmisión de esa cantidad de cables. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hoy en día la ventaja es que nosotros hemos venido desarrollando sistemas que sean lo supremamente rápidos, de tal manera que usted pueda tranquilamente transmitir mucha información al tiempo. ¿Listo? Veamos este otro ejercicio. Dice, si los datos binarios, y aquí hay una cosa que quiero hablar importante. Si los datos binarios se transmiten a una velocidad de 100 millones de bits por segundo, 100 millones de bits por segundo, que sería 100 megabits por segundo, por cada segundo, ¿cuánto tiempo será necesario para transmitir en paralelo 16 bits por 16 líneas? ¿Y cuánto tiempo se tarda en transmitir 16 bits en serie? ¿Cómo haríamos ese cálculo? Dice, si los datos binarios se transmiten a una velocidad de 100 millones de bits por segundo, 100 millones de bits por segundo, ¿cuánto tiempo será necesario para transmitir en paralelo 16 bits por 16 líneas? ¿Y cuánto tiempo se tardará en transmitir 16 bits en serie? Tendríamos que hacer la siguiente operación. Para serie es muy sencillo, ¿no? Para serie es tomar... lástima que no puedo escribir, hombre. Para serie es tomar lo siguiente. Para serie sería los 10 millones de bits por segundo. Los 10 millones de bits por segundo, que así se MBPS, bit por segundo, así se llama. Lo tendríamos que dividir entre 16, que son el número de bits que se transmite en serie, y esto nos daría cuántas veces tenemos que hacerlo en cuánto tiempo, mejor dicho. ¿Sí? Entonces esto sería así. 10 por 10 a la millones es 6, ¿no? Kilomega, sí, 6. Dividido entre 16. Esto nos da 625,000 veces tenemos que hacerlo. Tiempos del reloj, ¿sí? 625,000 tiempo del reloj. Entonces aquí nos daría 625,000 veces lo que dura el reloj. Ahora necesitamos saber cuánto es el reloj, ¿no? Esto multiplicado por el periodo. Listo. Eso. Mientras que si nosotros vamos a transmitir esto mismo, 16 bits, pero en 16 líneas, habría que coger el 625, aquí ya está una línea serial. Ahora hay que dividir estos 625, lo tendríamos que dividir entre las 16 líneas para poder que nos diga cuánto es, cuántas podemos transmitir en paralelo. Entonces 625 dividido entre 16. 625 dividido entre 16 nos da 39 más o menos, pongámosle 39,000, porque es que no quiero utilizar esas, vamos aproximadamente 39,000. Pero aquí ya nos dimos cuenta que 39,000 multiplicado por tiempo, esto, por el periodo, esto es lo que nos da la diferencia, mire. Sería 625,000 por T si quiere transmitir 16 bits seriales. Esto es el tiempo que me demoro.
en transmitir esos paquetes. Y si es en paralelo, me demoro, pues lógicamente, muchísimo menos, 39.000 por T. Ahora, ¿cuánto es el T? El T va a ser igual a 1 sobre esta frecuencia, a 1 sobre 10.000, 10 por 10 a la 6. Y esto nos da el T. En este caso el T sería igual a, vamos a hacerlo, 1 dividido entre 10 a la 6. Esto nos da 100 nanosegundos. 100 nanosegundos. ¿Listo? Entonces, mire, si ya quiere saber el tiempo, pues multiplique 100 nanosegundos por 625 y ese es el tiempo que nos demoramos. ¿Cuánto tiempo se tardará en transmitir 16 bits en serie? Mire, eso es. 16 bits en serie. Y ya teniendo el tiempo. Y el tiempo de acá es multiplicado por 3.900. ¿Por qué razón? Pues porque aquí estamos transmitiendo 16 bits al tiempo. Eso es. Eso es, muchachos. Entonces, ahí está claro ese ejercicio. Pero si no hay dudas, pues no hemos visto. Ahorita vamos a empezar lo que son las operaciones lógicas varias. ¿Sí? En esta parte vamos a empezar el término, vamos a empezar a hablar del término lógico. A veces utilizamos tan frecuentemente esto, ¿no? Es que hoy en día los términos se van volviendo tan populares por muchas razones. Hoy en día se vuelve popular el término hablar que algo se volvió viral, ¿no? Es la forma en cómo, miren cómo se expandió el virus en tan poco tiempo. Estamos hablando que ese virus la primera vez lo detectaron en diciembre de este año y ya tenemos esa cantidad de países, ciento y no sé cuántos países, casi 200 países ya con eso. Entonces el cuento del viral es que eso se rega muy rápidamente, pero es un término de los informáticos. Y como los virus también informáticos se riegan de esa manera, pues acá también la información se volvió viral. Entonces ya la gente se volvió viral. Yo nunca me van a escuchar a mí decir ese término porque no me parece adecuado, no me gusta utilizar que se volvió viral. Pero se va volviendo eso muy particular y hay palabras como el cuento, ay no, pues que esa relación tóxica que tienes y ahora dicen, ay, usted es tóxico y ya se volvió eso popular por todos lados, tóxico. Que si están poniendo en estados que TBT, yo no sé si ustedes han entendido el término TBT, significa recordando aquel viernes, algo así como que era, y ahora el TBT es para decirle, ay no, pero aquí está una foto de hace 3 años, no sé, ¿no? Es vainas que yo no comparto, pues yo nunca me van a ver que yo ponga en alguna cosa TBT o que ponga que esta persona es tóxica o que no. Yo digo cuando ya es verdaderamente uno lo pensará, pero no hasta ponerme a utilizar esas cosas. Lo mismo el cuento del selfie, lo mismo el cuento de, bueno, una cantidad de cosas que yo estoy de acuerdo con que el lenguaje se expanda de alguna forma, pero primero en español que lo hagan y segundo, pues, no sé. A ratos no todo lo que dicen es tóxico. Ahora, por ejemplo, yo algunas veces discutía con mi hija, ¿no? Cuando ella me decía, ay, papá, pero usted sí me estresa. ¿Qué es eso? ¿Que le estreso en qué sentido? No, o sea, hasta eso los chinos hoy en día tienen amistades tóxicas, se estresan, si yo no sé qué, no, yo le digo, usted lo que se puso fue de mal genio, porque yo le hice un reclamo que es diferente, no se estresó, pero ahora ya el término se ha generalizado a estresarse, pero bueno, entonces esta parte del concepto de lógico también, ¿no? Por ejemplo, uno llega y le dice a alguien, ay, es que, mira que hoy está haciendo frío, ay, pues lógico, entonces sí, así es eso también es muy común, pero si ya analizamos más en detenimiento lo que significa la palabra lógico como tal, o las operaciones lógicas que vamos a empezar a ver, estamos refiriéndonos específicamente a lo que en un momento determinado sí es la lógica, ¿no? Y la lógica es lo siguiente, por ejemplo, usted lo que tiene son varias, digamos, como proposiciones, ¿sí? Las cuales ustedes normalmente en la parte de la lógica la clasifican si las preposiciones son verdaderas o falsas, entonces usted toma una decisión y da una respuesta a una cierta cosa.
Entonces, por ejemplo, hablemos, si el cielo está nublado, posiblemente está haciendo frío o posiblemente vaya a llover, ¿sí? Si, digamos, ¿qué otra cosa? Ese tipo de proposiciones, usted las mira si es verdadera o falsa. Entonces usted pregunta, ¿el cielo está nublado? ¿Verdadero o falso? Entonces usted dice, sí, en este momento está súper nublado aquí en Pasto. Verdadero. Entonces está haciendo frío. ¿Listo? Sí, a eso me refiero. Eso es lo que es la lógica en realidad, ¿no? La lógica es esa parte del razonamiento humano que nos dice si una determinada proposición es cierta y se cumple, entonces si esa preposición o proposiciones son verdaderas, entonces uno llega a unas ciertas conclusiones. Entonces a eso nos referimos cuando estamos hablando de las operaciones lógicas variadas y ese tipo de cosas. Es muy común, por ejemplo, en nuestra vida hacer esa parte lógica, ¿no? Esa parte lógica. Y entonces usted dice, por ejemplo, si está haciendo frío, verdadero o falso, entonces me pongo la chaqueta, ¿sí? Esas son la forma en cómo se hace esas proposiciones lógicas y lo que nosotros necesitamos es saber si es verdadera o falsa, si es afirmativa o negativa. Y en lógica digital, pues vamos a utilizar ese concepto. Mire, lógica digital. En lógica digital vamos a averiguar si es 0,1 o 1,0 y dependiendo de esa condición, pues van a aparecer. Entonces, vamos a empezar a manejar algo de esta parte lógica y esto se lo debemos a un matemático y lógico irlandés, creo que es que era de Irlanda, sí, que se llamaba George Boole. George Boole. El señor George Boole fue el que empezó a trabajar esta parte de la lógica, eso fue por allá como a mediados del siglo XIX, del siglo XVIII, sí, mediados del siglo XVIII, donde el hombre ya empezó a ponerle pues un poco más de lógica justamente, y él fue el que empezó a tratar el cuento de convertir esto como un álgebra, ¿sí? Como el álgebra ordinaria que nosotros tenemos, donde tenemos suma, resta, multiplicación, división, factorización, bueno, todas esas cosas, lo que hacemos en álgebra normal, también le puso este sentido a la parte lógica, entonces se volvió bien interesante. Entonces, en término lógico también se empezó a aplicar a partir de ese momento a los circuitos digitales. ¿Por qué razón? Pues porque en los circuitos digitales nosotros implementamos funciones lógicas y existen varios tipos de circuitos digitales que están asociados con la lógica y eso es lo que vamos a empezar a ver porque eso es por fin ya el cuento que vamos a empezar a manejar nuestro espacio académico que se llama diseño de un circuito lógico digital, creo que es que así se llama nuestra materia, no espero ya me olvido, diseño de un circuito electrónico digital, aquí no está lógico, pero sí es electrónico, ¿no? Entonces, esta parte de las operaciones lógicas vamos a verlas de esta manera, son muy sencillas y yo creo que ustedes se acuerdan porque parte de esto lo vemos en matemáticas básicas en el colegio. Están tres operaciones lógicas que son las siguientes. La primera es la operación lógica NOT, que en últimas eso significa no. La operación lógica AND, que en últimas eso significa y la operación lógica OR, que esta es la que significa o. Entonces, si ustedes se acuerdan, estas preposiciones simplemente es que si usted hace una preposición de esta, lo que hace es negarla. Esto lo que hace es juntarla a través de la palabra y, de la letra y esta las junta con la letra o. Entonces, por ejemplo, yo alguna vez, y haciendo una analogía, y ya que tengo el público acá, 3 mujeres, pues Juan Camilo no va a entenderme esta situación, pero yo al final del asunto, ya en la cantidad de años que llevo en este planeta, que son bastanticos, he empezado a entender la lógica de las mujeres. Y uno, para entender la lógica de las mujeres, tiene que utilizar esta operación lógica para entenderlas. Usted llega y le pregunta a su esposa, a su novia o a una mujer que tenga, bueno, preferiblemente es esposa o novia, porque si es amiga, realmente sí le dice la verdad. Pero cuando es la esposa o novia y uno la ve que está con cara de mal genio
y está como mortificada en algún lugar, uno dice, mi amor, ¿estás cómoda? Y ella le dice, sí. Entonces utiliza el negador. La respuesta es no. Entonces uno llega y le ve como con cara de que son las 3 de la tarde y no hemos almorzado y le dice, mi amor, ¿tienes hambre? Y ella le dice, no. Entonces la respuesta es sí. Tiene que utilizar este negador. Entonces esta es la operación lógica que uno tiene que utilizar para entender a una mujer. ¿Estás de mal genio? No. ¿Estás feliz? Sí. Y resulta que es no. ¿Te enojaste? No. Y es que la respuesta es sí. Entonces toca utilizar esta operación lógica para poder entenderlo. Si no, no le pregunte, ¿no? Mejor ni la pregunte, pues porque la pregunta en algunos casos a las mujeres las ofende. Dice, ay, pero este man como que es, ¿ah? Les falta lógica. Y es que a veces nosotros, los hombres, no trabajamos de esa manera. Nosotros pensamos que las mujeres, hablando de otros temas varios, deberían ser explícitas en afirmar las cosas. Entonces la mujer siempre espera es que uno analice y le meta lógica a este asunto. Ojalá que después de ver este espacio académico, circuitos lógicos, los compañeros de curso empiecen a entender un poco más esa parte, pero no, nosotros esperamos a que ya nos digan, tengo hambre, ah, listo, entonces vamos a comer, tengo frío, entonces présteme su chaqueta, haga tal cosa, entonces sí, pero no funciona así. Pero bueno, después de este comentario de experiencia que he tenido en la vida, entonces vamos a las operaciones lógicas básicas. ¿Cuáles son las operaciones lógicas básicas? La negación, la parte de la operación donde se unen con y la parte de las afirmaciones donde se unen con o. Entonces, por ejemplo, si usted le dice, tiene una afirmación y dice, ¿está haciendo frío? Y si usted la pone la pasa por esta operación lógica, dice, no está haciendo frío. Y acá es preguntarse varias cosas unidas con y la respuesta dependerá de si son verdaderas o falsas, nos va a dar que la afirmación la respuesta es verdadera o falsa. Esto es lo que en últimas, digamos, es importante. Entonces, mire lo que pasa. La operación lógica NOT es muy sencilla. Si usted tiene un alto a la entrada, él le devuelve un bajo a la salida. ¿Esto qué quiere decir? Si usted tiene una afirmación verdadera, cuando la pasa por esta, se vuelve falsa. Si usted tiene algo, una operación, un 1 lógico, él le entrega un 0 lógico. Así es. La operación lógica y sencilla, la operación NOT es eso. Si usted tiene un 0 a la entrada, él lo que le entrega es un 1 a la salida. Eso es la operación lógica NOT. Vamos con la operación lógica AND. La operación lógica AND es si usted tiene algo, una entrada en alto y otra entrada en alto, ¿eso qué quiere decir? Que si esta es verdadera y esta es verdadera, la respuesta es verdadera. Si usted tiene dos afirmaciones verdaderas unidas por una y, por eso se llama AND, la respuesta es verdadera. Un ejemplo. No sé cómo hacer el ejemplo, a ver. A ver, ¿qué se me ocurre poner de ejemplo para esta ahí? A ver, ¿qué se me ocurre? No, es que yo trabajo muy digitalmente, entonces me cuesta un trabajo sacar una afirmación verdadera y otra verdadera, a ver cómo le meto lógica a esto. No se me ocurre. Sigamos acá, pero vamos a ver cómo. Sí, es que no, para mí el lenguaje natural no es tan fácil. Pero bueno, la operación AND significa, esto lo que viene a hacer es una I, lo que quiere decir, si la primera afirmación es verdadera y la segunda es verdadera, entonces la respuesta, todo es verdadero en últimas, todo es verdadero. Ahora, ¿qué pasa? Mire, si usted tiene una verdadera y otra falsa, eso es falso. Eso es falso. Es decir, si usted tiene un 1 lógico y un 0 lógico y lo mete por una compuerta y, la respuesta es 0. Es decir, si la primera afirmación es verdadera y la segunda afirmación es falsa, la respuesta es falsa.
Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, también la respuesta es falsa. Y por supuesto, si la primera es falsa y la segunda es falsa, pues también la respuesta va a ser falsa. Eso es como manejamos la operación AND. Es decir, la operación AND solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Es decir, yo tengo 1 lógico a la entrada, solamente me da un 1 lógico a la salida si las dos están en 1. Eso es lo que dice aquí. Mire, si alguna de las dos está en 0 o las dos están en 0, pues es 0. ¿A diferencia de quién? A diferencia de la siguiente operación, que es la OR. La OR es como decir, la primera verdadera o la segunda es verdadera, la respuesta es verdadera. Si la primera es verdadera o la segunda es verdadera, pues la respuesta también es verdadera. Y si la primera es falsa y o la segunda es falsa, la respuesta es verdadera. Y si las dos, la primera es verdadera, la falsa, o la segunda es falsa, en ese caso, las dos, en ese caso la respuesta sería falso. ¿Qué quiere decir esto? Que en una compuerta OR, es decir, en una compuerta O, en una operación lógica O, esta operación lógica O solamente es falsa cuando las dos afirmaciones son falsas. En los demás casos es verdadero. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo O, ¿sí? Entonces le estoy diciendo O, le estoy dando a escoger, ¿sí? Yo estoy diciendo primera verdadera o segunda verdadera, pues entonces es verdadero. Si yo le digo primera verdadera o segunda falsa, pues entonces la primera es verdadera, por lo tanto la afirmación es verdadera, porque yo puedo escoger una de las dos. Eso es lo que hace el conector O. Entonces, espero que haya sido bastante claro esta parte donde simplemente el negador lo que hace es, si tengo un 1, saco un 0, si tengo un 0, saco un 1, que la operación lógica I lo que hace es que solamente es verdadera si las dos son verdaderas, y la operación O solamente es falsa si las dos entradas son falsas, así es. ¿Listo? Vamos a empezar a ver esto, y esto sí que es muy bonito, la verdad, ¿no? Porque con esto se hace de todo, con esto se hace de todo. Esto que estamos viendo y que empezamos a ver a partir de estas operaciones tan básicas como la negación, la, la I y la O, son operaciones básicas, lógicas, que con eso funciona, todos los computadores funcionan de esa manera, así de sencillo como usted lo está escuchando. No es más, esta es la parte básica de los circuitos digitales lógicos. De los circuitos lógicos. Es básico, pero así como lo ve usted de básico, con esto puede crear usted lo que quiera. Y por ejemplo, vamos a ver cosas que se pueden crear lo que quiera con qué, con la introducción a las funciones lógicas básicas. Y esto lo vamos a empezar a usar. Y con esto podemos hacer lo que queramos podemos hacer. Lo que se les ocurra lo pueden resolver con estas operaciones lógicas. Y eso sí es verdaderamente, sí es muy bonito. Y esto es lo que vamos a empezar a tratar ya en nuestro curso. Por eso los motivo mucho, porque a partir de esto hacemos todo. Y es, por lo menos a mí, les comento y les confieso la realidad. Yo cuando empecé a estudiar ingeniería electrónica, empecé, pues lógicamente uno llega muy desenfocado, ¿no? Yo tenía 17 años cuando me gradué del colegio y llegué simplemente a motivarme a estudiar ingeniería electrónica porque a mí me llamaba la atención saber cómo funcionaban las cosas, cómo es que estaban funcionando las cosas por dentro. Siempre en mi casa desbarataba todas las cosas, no para arreglarlas, porque yo nunca fui un reparador, que es lo que yo le decía, sino que yo quería saber es cómo funcionan las cosas. Entonces eso fue lo que me motivó a estudiar ingeniería electrónica y entonces me fui a estudiar ingeniería electrónica. Pero yo empezaba a avanzar en los primeros semestres. En primer semestre yo vi circuitos 1, que fue lo que vimos allá, qué resistencias en serie, en paralelo, qué corriente, voltaje, qué energía, qué potencia. Pues sí, chévere, ¿no? Yo decía, bacano, porque yo puedo decir, la nevera está consumiendo tanta potencia, ¿sí? Y entonces por eso nos cobran tanto, ya, pero chévere, pero no le encontraba como el sabor, todavía no hay nada. Luego pasé a ver circuitos 2, que es circuitos de corriente alterna, y es lo mismo, pero con números complejos. Miércoles me complicaron la vida con esta cosa y ahora qué. Y empezamos a ver las operaciones básicas con diodos y transistores y pues no era como tan a la mano, ¿no? O sea, que hablar de recortadores, sujetadores, multiplicadores, que hablar de rectificadores, de pronto los rectificadores pues es como la primera práctica interesante, pero yo decía sigue siendo no tan
aplicativo a lo mío. Luego cuando vi un transistor que va a amplificar, yo digo, no, amplificar, esto suena chévere, pero amplificar pequeñas señales, que amplificar de microamperios a miliamperios sigue siendo muy pequeño, no es lo que yo quería. Entonces, en fin, faltaba tanta cosa, pero el primer espacio académico, que eso lo vi en cuarto semestre, se llamaba esta materia que estamos empezando a ver, que se llama la lógica digital, los circuitos lógicos, o sistemas digitales. En electrónica de la autónoma le llamamos sistemas digitales 1. Para ustedes es esto que se llama la lógica digital o diseño de un circuito electrónico digital. Entonces, esta materia sí que es bien agradable desde ese punto de vista, porque usted lo puede hacer en su casa, puede hacer gran cantidad de cosas en su casa que quiera resolver con circuitos lógicos. Los circuitos lógicos son muy económicos, los circuitos lógicos son fáciles de manejar, resistentes a un poco de cosas, entonces puede hacer tanta cosa interesante con esto y a partir de estas funciones lógicas básicas que vamos a ver. ¿Y cuáles son la primera? Vamos a ver la función de comparación. Y eso es lo que es bien importante, porque con eso hacemos muchas cosas. ¿Cuál es el cuento de la comparación? Mire, vamos a tener aquí un dispositivo que va a comparar números digitales. Entonces, usted, por ejemplo, tiene un número binario A y un número binario B. ¿Listo? Esta comparación lo que hace es, si A es mayor que B, entonces esta salida se vuelve alta y las demás son bajas. Es decir, aquí hay un 1, 0 y 0. Pero si resulta que el número binario A es igual al número binario B, entonces la que se pone alta es esta salida. Y vamos a tener un 0, 1, 0. Y si lo que sucede es que el número B es mayor que el número A, entonces vamos a tener 0 aquí y un 1 aquí. Esta función sí que es bien importante. ¿Qué significa comparar? Pues comparar, que es lo que hacemos en la lógica normal. Por ejemplo, yo le decía a alguien, usted se compara con alguno de sus compañeros. Entonces usted se pregunta, ¿usted cuánto mide, por ejemplo? ¿Usted es más alto o menos alto que yo? Entonces, ¿usted cuánto mide? Entonces usted aquí le pone la distancia. Digamos que Camilo mida 1,65, 1,70, pongámosle aquí. Y Rosemary mide 1,50. Entonces, ¿quién es más alto? Aquí le pregunta, entonces listo, A es mayor que B, entonces aquí nos está diciendo que la persona que con la altura A es mayor que la persona con la altura B. Pero supongamos que la estamos comparando con otra persona, con la hermana, y la hermana mide 1,50 y la otra también mide 1,50. Entonces, aquí me va a dar como respuesta esto un 1 lógico y los demás en 0. ¿Por qué razón? Pues porque las dos tienen la misma estatura, los dos números son iguales. Y en caso contrario de que la persona A sea menor que la persona B, por ejemplo 1,50, y comparamos con un pequeño niño de 1,10, entonces, perdón, con 1,70, un hombre acá, entonces la persona más alta nos va a dar un 1 lógico en esta parte. Veamos este ejemplo aquí. Yo tengo un código binario en donde le introduzco en el A, le introduzco el número 2, y en el B introduzco el código binario del 5. ¿Quién es mayor, el 2 o el 5? Pues el 5. Entonces, ¿cuál va a quedar en alto? ¿A es mayor que B, me pregunto? No, porque 2 no es mayor que 5. Por lo tanto, esto será bajo. ¿A es igual a B? Pues no, porque este es 2 y este es 5. Pero me pregunta, ¿A es menor que B? Sí, señor, porque 2 es menor que 5. Entonces, este va a convertirse en alto. Esta es una de las funciones que vamos a utilizar en nuestros circuitos lógicos. Comparar. Comparar. Esto lo vamos a hacer con mucha frecuencia, comparar. Una función es aritmética, y eso sí que es bien importante. Si tenemos números, pues lógicamente vamos a hacer funciones aritméticas. ¿Y cuáles podemos hacer? Pues la básica, el sumador. ¿Qué es lo que vamos a tener? Y eso es como cuando usted suma, normal en su cabeza. Tiene dos números, ¿sí? Y los va a sumar. Entonces, sencillamente, si yo tengo un número aquí, A, y un número B, lo que me va a entregar este sumador es la suma de A más B. Pero recuerde que aquí nosotros llevamos el lleve, el famoso acarreo. Acarreo es el lleve. ¿A qué me refiero con el lleve? Pues que si usted está haciendo, por ejemplo, una suma de dos números de un solo dígito, pues en algún momento le va a dar un resultado de dos dígitos, ¿cierto? Entonces el sumador tiene que decirle el lleve o el acarreo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo le digo a alguien, mire, usted le pedí, digamos, a un prestamista, a un banco, al Bancolombia, le pedí 1 millón,
y a Davivienda le pedí otro 1.000.000. Entonces, si usted me está preguntando cuánto es su deuda, cuánto está debiendo, usted le dice, yo debo 2 millones, esa es la suma, 1.000.000 a Bancolombia, 1.000.000 a Davivienda, debo 2 millones. Pero se olvidó de que usted al vecino le debe 500.000 pesos, esto es el acarreo. Ah, miércoles, me olvidé de que al vecino también le debo 500, entonces son 500 más 1.000.000 más 1.000.000 son 2.500.000, eso es lo que se llama la suma. Pero si usted la suma la está dando solamente digamos, en cifras enteras, entonces veamos este ejemplo acá. Por ejemplo, yo le digo, aquí estoy metiendo el código binario 3, un solo dígito, y acá 9, un solo dígito, y le digo que encuentre la suma, 9 y 3 nos da 12. Pero entonces aquí va a aparecer el número 2 y el acarreo es el 1. ¿Por qué? Porque el código binario de 12 es un 2 y un 1. Estos ya son 2 dígitos. Entonces, suma un dígito con otro dígito y ¿qué le da? 9 más 3 le da 2 y lleva 1. Eso es lo que se refiere el acarreo. Este es el ejemplo donde A más B es 9 más 2 es 12, pero en realidad lo que usted hace es 2 y lleva 1. Eso es. Siempre y cuando el acarreo de aquí sea 0, porque usted puede traer un acarreo de otro lado, ¿cierto? Así como cuando está haciendo, por ejemplo, operaciones, hagamos una operación como esta. Usted, por ejemplo, dice sume 14, ay, qué pena con estos números, más 8, aquí, más 18, perdón. Entonces usted la suma, lo que hace es esto, 8 y 4 es 2, y llevo 1. Mire, pero cuando usted va a sumar aquí, no suma 1 más 1, ¿no? Y le pone 2, sino que dice 1 más 1 y llevo, y el 1 que traía, entonces me da 3. Este es lo que le digo, el acarreo puede venir, puede estar o no puede estar. Aquí el acarreo es 0, porque no había nada, ninguna operación acá. 8 y 4 son 12, más el que llevaba era 0, entonces me da 12. Entonces pongo 2 y escribo 1, y este es el acarreo de esta. 1 más 1 es 1, suman los dos dígitos, pero debe sumar el acarreo, que es 1 más 3, 32. Entonces, así es que funciona el cuento de la carrera, eso siempre las operaciones lógicas. Y esto pasa no solo con la suma, pasa con la resta, con la multiplicación y con la división. Son funciones matemáticas aritméticas básicas que también debemos tener en nuestros circuitos lógicos. Entonces, también tenemos funciones de codificación. Funciones de codificación. Las funciones de codificación son las siguientes. Lo que quiere decir es que yo, por ejemplo, tengo un código a la entrada y él me da otro código a la salida. Por ejemplo, mire, usted tiene el teclado de una calculadora y esos están los números del 0 hasta el 9 y adicionalmente tiene el punto y tiene si es positivo o si es negativo. Entonces, yo le puedo decir a usted, mire, que en esa calculadora los 10 dígitos de la calculadora del 0 hasta el 9 los voy a introducir aquí. Si yo oprimo el 9, marco aquí. Si yo oprimo el 8, marco aquí. O sea, todos son 0, excepto el alto. El único que se me pone en alto es el que yo oprimo. Y eso es así. Entonces van a entrarle los 9 números al codificador y él lo que hace es sacar el número en binario. Aquí, sacar el número en binario. Entonces, eso es lo que se llama codificar. O sea, aquí tengo 10 líneas a la entrada y yo puedo convertirlas en 4 líneas a la salida, porque con 4 dígitos yo puedo expresar mi número en binario. Por ejemplo, el 9 va a ser 1, 0, 0, 1. Si usted se acuerda, el 1, 0, 0, 1 es el 9. Entonces, oprimo el 9 y aquí hay 9 líneas y él me saca a la salida un código en binario que va a ser el 9. Esto solo les estoy explicando en forma general, muchachos, para ver qué es lo que vamos a ver más adelante. Todo esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Y está la función de decodificación. ¿Qué significa decodificación? Que yo convierta ese número binario en otra cosa. Y entonces, por ejemplo, este despliegue de 7 segmentos es bien interesante. Yo le puedo digitar aquí el número 1, 0, 0, 1. Este es el número, pero le digo, esto es el 9, ¿no? Sí, este es el 9. Y es lo que tiene que convertir, estos son 7 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, son 7 líneas. Si usted mira, hay un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos, 5 segmentos, 6 segmentos y 7 segmentos, mire, ¿sí? 7 segmentos. Por eso se llama 7 segmentos. Y usted con este dispositivo puede hacer los 9 números sin ningún problema. Mire, el 0,
el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, los puede hacer. Entonces, este decodificador, ¿qué es lo que hace? Si yo introduzco el número 9, por ejemplo, el número 9, que es en binario es 1, 0, 0, 1. Ese es el 9. Yo creo que acá como que me equivoqué, no me acuerdo. Yo introduzco este número en binario, él lo que va a hacer es ponerme esto, esto y esto encendidos. Es decir, 6 segmentos encendidos y este apagado para que me aparezca el 9. Hagamos otro ejemplo. Digamos que yo pongo el 5. El 5 es 0, 1, 1, no. El 0 es, el 5 es 1, 0, 1, 0, 1. Ay, miércoles, aquí 0, 1, 0, 1. Listo, bueno, pongamos el 5. Entonces el 5 lo que va a hacer es prende este, prende este, prende este, prende este y prende este y estos otros dos apagados. Eso es lo que hace este decodificador. Entonces, eso también lo vamos a ver. Vamos a utilizar entonces comparación, funciones aritméticas, funciones de codificación y funciones de decodificación. ¿Por qué se llama decodificar? Porque aquí tengo un código que son 10 posiciones y me lo deja en número binario y acá tengo un número binario y me lo convierte en diferentes posiciones. Se llama codificar y decodificar. Codificar es que al final del asunto yo lo convierto en un número binario y decodificar es convertir un número binario en otra cosa. Eso, muchachos, es lo que tenía preparado pues para hoy. Espero pues haya sido de su más aclaración, de que les haya quedado un poco claro. Vamos a meternos ya a la parte de la lógica digital como tal, empezar a resolver cosas, bien interesante. Vamos a mirar todo lo que es el álgebra de Boole, donde podemos empezar a hacer operaciones lógicas, que es importante para todos los circuitos lógicos, y todas nuestras, y vamos a empezar a diseñar y a crear circuitos en esta parte. No me queda sino agradecerles por su asistencia y sí les voy a pedir un favor gigante, Claudia, Ariani, Juan Camilo, Rosemary. Bueno, en primer lugar, no sé si tengan alguna pregunta. Profe, Dígame, Claudia. con Claudia. Las clases que no tuvimos los 2 sábados anteriores, ¿qué pasa ahí? ¿Los vamos a mirar después? Sí, yo les pedí a ustedes que yo sé que salió un comunicado por parte de la institución en la que la próxima semana pues no íbamos a tener clase. Yo les pediría, si es posible, que las pudiéramos hacer. Yo les había pedido, a mí me interesaría como para igualarme unas 4 horas, es decir, 2 sesiones de 2 horas o una de 3 horas, pues un poco larga, en la que pudiéramos hacerlo. Yo podría miércoles, jueves, viernes, no sé, cuando ustedes me lo digan, de la próxima semana, porque lunes y martes pues tengo programada con los muchachos de electrónica. Entonces, si pudiéramos hacer eso, no hay ningún problema, sí podríamos aprovechar esta semana, la que viene, pues para desatrasarnos de nuestras 2 sesiones. Ah, listo, profe. Entonces, me gustaría saber de una vez cuándo la podríamos hacer. Podría ser el miércoles, no sé si a ustedes les quede más fácil en la mañana, pues a mí me queda mucho más fácil porque aquí hay menos bulla en la casa. A mí vivo con unos personas muy bullosas, mi esposa es muy bullosa y mis 2 hijastros también son muy bullosos, eso pone música, entonces si sería en la mañana mejor, o sea, por ejemplo, mire, ahorita ni los perros ladraron, entonces, si pudiéramos hacerla el miércoles de 8 a 10 y de ahí cuadramos las otras 2 horas, me parecería perfecto. ¿Qué dicen? Pero voy a mirar mi calendario. Compañeros, Sí, La por mí profe no hay está bien. problema, profe. Claro, ¿Sí? excelente. Listo, entonces, está bien, profe. bueno, A las vale, listo. Espérame, yo reviso el calendario porque es que ni me acuerdo cómo es que tengo programado por acá. Denme un segundito. Reviso el calendario a ver por qué yo programé ayer las clases. Espérenme.
Sí, señores, sí, tengo lunes de 1 a 3, de 3 a 5 y de 4 a 6, sí. Sí, el martes. Entonces el miércoles a las 8. De una vez les voy a... Sí les llegó mi correo diciéndole que teníamos esta clase de hoy, ¿cierto? Sí, profe. Ah, listo. Entonces Sí, ahí ahorita... profe. Listo, gracias. Ahorita mismo también voy a programar para que les llegue el correo de que hacemos la clase el miércoles de 8. Depende cómo nos vaya, pues miramos a ver si... Hicieron. ¿Perdón? Ah, ya. ¿Qué le iba a decir? Depende de cómo nos vaya, entonces miramos a ver si programamos en la tarde o abrimos otro espaciecito. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces por su asistencia y participación.